Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Academia de Comando Estratégico Interespecies Galáctica, o JISCA, por su acrónimo preferido por las especies más perezosas, había sido durante precisamente 2.847 ciclos estándar la cumbre de la educación táctica en el universo conocido. Sus brillantes estructuras pentagonales de uranio autorreparable y cristal cuántico dominaban la tercera luna de Vexalon Prime, proyectando sombras sobre el cráter donde la última fuerza militar insensata había intentado romper sus defensas unos 1.200 ciclos atrás. El lugar prácticamente exudaba prestigio por sus poros ambientales perfectamente regulados. Lo que no solía contener eran humanos, particularmente pequeños. Pero el Mandato Galáctico de Integración de la Diversidad de 2783, acertadamente apodado Galín por sus críticos, finalmente había alcanzado incluso a esta venerada institución. La Junta de la Academia, compuesta por 12 seres de apariencia tan distinguida e inflada autoestima que requerían sillas de gravedad extra anchas para acomodar tanto sus formas físicas como sus egos, había luchado contra el mandato durante 3 ciclos burocráticos completos. Habían presentado 17 solicitudes de exención, encargado 22 evaluaciones de impacto e incluso intentado reclasificar la academia como una zona de preservación cultural en lugar de una instalación educativa. Perdieron, como inevitablemente lo hacen las entidades con autoridad administrativa inflada cuando se enfrentan a una autoridad administrativa aún mayor. Y así llegaron los humanos a JISCA, la especie que de alguna manera había tropezado con el viaje más rápido que la luz mientras aún discutía si su planeta redondo podría ser plano, la especie que había hecho primer contacto con la Confederación Tvetsk mientras transmitía algo llamado reality televisión al espacio, la especie que, al enterarse de las matemáticas de 17 dimensiones que impulsaban la navegación galáctica moderna, preguntó si no podían simplemente usar Google Maps. La Academia había aceptado a regañadientes a 12 cadetes humanos en los últimos 2 ciclos. Todos adultos, todos militares, todos cuidadosamente examinados, probados y seleccionados para ser lo menos disruptivos posible para el ecosistema educativo precisamente calibrado de JISCA. Lo que la Junta de la Academia nunca anticipó, nunca pudo haber predicho en 1.000.000 de simulaciones de probabilidad ejecutadas en las computadoras cuánticas más avanzadas, fue que su sistema de aplicación automatizado, de alguna manera, procesaría, aprobaría y admitiría a una niña humana, de 10 ciclos de edad, nada menos. Por supuesto, para cuando alguien notó el error, ella ya había sido asignada al mando de la Unidad de Respuesta Táctica 7 Delta. Y eso, como las crónicas históricas señalarían más tarde con notable eufemismo, es cuando los gastos comenzaron a acumularse. El comandante Sebach, un respetado vidiano con 12 tallos oculares especializados y piel que cambiaba de color con sus emociones, adquirió un inconfundible tono malva confuso cuando las puertas del transporte se abrieron para revelar a la nueva cadete. Esto es un error, vio a su asistente administrativo. Es una etapa larval. Nos han enviado a un humano en su forma juvenil. La humana en cuestión medía aproximadamente 1.3 metros de altura, con cabello oscuro y rizado que escapaba de lo que parecía ser un caos deliberadamente creado y atado con una banda brillante. Vestía el uniforme estándar de JISCA, que había sido alterado para adaptarse a su diminuta figura, pero que aún le quedaba torpemente en los hombros. 2 dientes frontales estaban conspicuamente ausentes de su sonrisa. «Hola», exclamó la pequeña humana con un volumen alarmante. «Estoy aquí para la escuela de comandante espacial. Traje mi propio almuerzo». Sostuvo un recipiente decorado con personajes animados que parecían cánidos de cabeza grande operando vehículos de emergencia. 3 administradores senior se desplomaron por el SOC. Un profesor cuantiliano mudó espontáneamente de piel. «Ha habido un error en su aceptación», explicó Sebach con cautela, su piel cambiando a través de azules burocráticos. «El requisito de edad mínima para la asistencia a JISCA es el equivalente a 20 años estándar de la especie. Usted parece tener 10 años y 3/4. Ella lo interrumpió, balanceándose sobre sus talones. «Pero ya completé todas las pruebas. Saqué puntuaciones perfectas en razonamiento táctico y resolución creativa de problemas.
La computadora dijo que me aceptaron y todo. El sistema de admisiones de IA de la academia sí había procesado su solicitud. La niña había tropezado con las evaluaciones de aptitud de JISCA, de acceso público, a través del terminal de trabajo de sus padres y, tratándolo como uno de sus juegos educativos, había resuelto metódicamente todas las pruebas. Sus puntuaciones, para el continuo horror de la administración, estaban en el percentil 99.8. Los requisitos de cuota de diversidad y los protocolos de admisión automatizados habían hecho el resto. Para cuando un ser vivo revisó la solicitud, los protocolos legales interestelares ya estaban activados. Rechazarla violaría 16 estatutos diferentes contra la discriminación y pondría en riesgo sanciones del Consejo Galáctico. Quiero ver dónde me voy a quedar, anunció la niña, ya deambulando hacia una puerta de seguridad restringida. Colocó su palma contra el escáner biométrico, que, contra todo protocolo y probabilidad, sonó felizmente y se abrió para ella. ¿Cómo hizo eso? Comenzó el director de seguridad Vanek, un palaxiano de 4 brazos famoso por sus impenetrables sistemas de seguridad. Es el mismo que el del espaciopuerto, se encogió de hombros. Solo tuve que reconfigurar los parámetros de reconocimiento de línea base. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Hice esto con mi reproductor de música y un limpiador sónico de cepillo de dientes. El silencio se apoderó de los dignatarios reunidos. En 12 segundos, una niña había eludido medidas de seguridad que habían resistido intentos de infiltración profesionales durante siglos. Bueno, dijo el director de la Academia Osnat después de una larga pausa, quizás deberíamos continuar con la orientación, seguir los protocolos, asignarle sus aposentos, y un equipo, susurró alguien con un horror creciente. El sistema ya me ha asignado como líder de comando de la Unidad 7 Delta, dijo la niña, radiante. Tengo mi propio equipo. Genial. ¿Me pueden ayudar a construir mi centro de comando de Fuerte de Mantas? La Unidad 7 Delta representaba el compromiso de la Academia con diversas perspectivas tácticas, una forma elegante de decir que habían juntado especies que históricamente no se soportaban entre sí y lo llamaron educativo. El equipo ocupaba una sala común triangular cuando llegó la niña humana. Cada miembro ya se estaba formando opiniones sobre su improbable nueva comandante. Sakurt era un especialista táctico mantiliano, esencialmente una mantis de 2 metros de altura con habilidades de cálculo que harían que las supercomputadoras se sintieran inadecuadas. 4 extremidades blindadas arreglaban meticulosamente las pantallas tácticas mientras sus ojos compuestos se contraían con irritación. Esto es ilógico, chasqueó Sakurt. Los humanos alcanzan la madurez mental aproximadamente a los 18 ciclos. Este espécimen es defectuoso. Relajado con una deliberada informalidad en un sofá de gravedad, Dexier flexionó sus escamas bioluminiscentes. El experto en infiltración acuario podía respirar en 17 composiciones atmosféricas diferentes y cambiar de color para adaptarse a cualquier fondo. Escuché que los humanos envían a sus jóvenes a campamentos de verano para recrearse. Quizás ella cree que esto es un establecimiento así. Ridículo, rugió Gorks, el especialista en demoliciones Primodon, cuya biología a base de silicio lo hacía casi indestructible. Su exterior rocoso había sido pulido hasta un brillo ceremonial para lo que él había asumido que sería una asignación de mando seria. No aceptaré órdenes de un mamífero inmaduro. Esto viola todos los protocolos jerárquicos. El cuarto miembro del equipo, Elix, permaneció en silencio. La conciencia colectiva nebuloniana gaseosa flotaba en su traje de contención. Miles de microorganismos individuales formaban una inteligencia unida que se especializaba en comunicaciones y análisis de datos. Simplemente emitían un escéptico resplandor rosado. Mientras tanto, en el ala administrativa, el liderazgo de JISCA enfrentaba su crisis más desconcertante en siglos. El error ocurrió en múltiples niveles, explicó el administrador de sistemas Plex 7, un ser cibernéticamente mejorado con 13 procesos incrustados en su cavidad craneal. Primero, nuestros parámetros de prueba no lograron identificar la edad de la solicitante, ya que los algoritmos fueron diseñados para medir aptitud, no desarrollo físico. Segundo, los parámetros legales del mandato de diversidad prohíben específicamente la discriminación basada en las etapas de desarrollo físico de cualquier especie participante.
Eso era para los cresalianos que maduran por metamorfosis, protestó el subdirector Voss con sus tentáculos agitándose con frustración. No para especies que requieren décadas de educación. La directora de la Academia Osnat levantó 3 de sus 7 apéndices para pedir silencio. Los parámetros legales son claros. Además, la niña ya ha sido formalmente registrada en la base de datos galáctica como comandante de la Unidad 7 Delta. Revocar la posición requeriría presentar un formulario de reasignación de mando G7932B ante el Consejo Galáctico. Gemidos colectivos llenaron la cámara. El formulario G7932B era notorio por tardar un mínimo de 3 ciclos en procesarse. Quizás, sugirió el oficial de ética, un antiguo tiloyano cuya piel translúcida revelaba el lento pulso de 3 corazones, simplemente observemos. La niña demostró una aptitud excepcional. Nuestra institución afirma valorar la innovación. Esto podría ser una inesperada oportunidad de investigación. ¿Investigación?, balbuceó el comandante Zipak. Me preguntó si podía embellecer mi uniforme con algo llamado pegamento con brillantina. Propongo un compromiso, dijo la directora Osnat. Permitimos que la asignación se mantenga temporalmente. El primer ejercicio de equipo está programado para mañana. Cuando inevitablemente falle, tendremos una justificación documentada para la reasignación inmediata bajo el protocolo de emergencia 5, que evita los canales burocráticos estándar. ¿Y si no falla?, preguntó el oficial de ética en voz baja. La sala quedó en silencio mientras el liderazgo reunido contemplaba esta horrible posibilidad. Imposible, declaró finalmente la directora Osnat. Ninguna niña humana podría tener éxito al comandar una unidad táctica de Gisca. Los estándares de la Academia han permanecido inquebrantables durante casi 3 milenios. No serán deshechos por una pequeña humana que aún requiere asistencia para atarse el calzado. ¿Cuán trágicamente incorrecta resultaría ser esa evaluación? La cámara de simulación de respuesta a peligros era el orgullo y la alegría de Gisca, un entorno adaptativo masivo capaz de replicar miles de escenarios tácticos en diversas gravedades, atmósferas y terrenos. Hoy, había sido programada para la evaluación estándar del comandante novato, una extracción de rehenes de territorio hostil. La Unidad 7 Delta entró en la cámara en formación, su diminuta comandante saltando adelante con inexplicable entusiasmo. Los parámetros son simples, entonó el instructor Flax, un ser compuesto principalmente de tejido neural cristalino suspendido en un exoesqueleto flotante. Extraigan al rehén diplomático del complejo fortificado minimizando las bajas. Tienen equipo no letal estándar y 30 minutos para formular una estrategia. La niña examinó la pantalla holográfica del complejo, un diseño de fortaleza clásico con rotaciones de guardia, sistemas de seguridad y un único rehén en la cámara central. «Oh, esto es como el rescate del castillo», exclamó. «Esto no se parece en nada a su entretenimiento humano primitivo», corrigió Sakurt con severidad. Esta simulación se basa en la crisis diplomática Toan de 2651, que resultó en... Deberíamos usar las alcantarillas, lo interrumpió, señalando la infraestructura holográfica. Y necesitamos burbujas. Muchas burbujas, repitió Gorx inexpresivamente, sus facciones rocosas fijas en la incredulidad. ¿Y Dexier, puedes hacer que te parezcas a uno de los guardias? ¿Y Elix, puedes ponerte todo nuboso y apestoso? El traje de contención de Elix parpadeó con indignación. Esto es absurdo. Sakurt chasqueó. Deberíamos emplear el protocolo estándar 7B para la extracción de rehenes, que utiliza distracción en la entrada principal. Mientras es aburrido, declaró la niña. Eso es lo que esperarán. A mi manera será más divertido. La diversión es irrelevante, rugió Gorx. El éxito táctico es lo que importa. Vamos a hacer burbujas, insistió ella con la inamovible certeza de un niño que ha decidido que el chocolate es un desayuno aceptable, y necesito los dispositivos de comunicación de todos. A pesar de las vigorosas protestas, su equipo entregó a regañadientes sus comunicadores. La niña inmediatamente comenzó a desmantelarlos con una multiherramienta que de alguna manera había introducido de contrabando en la academia. Para cuando el instructor Flax anunció el comienzo del ejercicio,
Ella había creado lo que orgullosamente llamó un super mega lanzador de burbujas a partir de su tecnología combinada. Esto viola 17 protocolos, gimió Sebach. Lo que siguió desafió toda lógica táctica. Dexier, disfrazado de guardia, entró en el complejo llevando el lanzador de burbujas. Una vez dentro, lo activó, liberando miles de burbujas que contenían partículas microscópicas de la forma gaseosa de Helix. Las partículas nebulonianas, diseñadas para causar una incomodidad extrema en lugar de daño, incapacitaron eficazmente a cada guardia simultáneamente. Mientras tanto, Gorks y la niña entraron por el sistema de alcantarillado. Su insistencia en crear un efecto de tobogán resbaladizo usando solución de limpieza en la inclinación fue técnicamente innecesaria, pero ciertamente eficiente. Extrajeron al rehén en exactamente 4.37 minutos, batiendo el récord de la Academia por casi 20 minutos. La posterior celebración de la victoria, sin embargo, resultó problemática. ¿Qué demonios es eso?, gritó el instructor Flax mientras el super mega lanzador de burbujas comenzó a emitir burbujas del tamaño de vehículos de transporte. Creo que puse el amplificador demasiado alto, admitió la niña mientras una enorme burbuja engullía la cabina de control. La solución de limpieza de alta densidad que habían usado en las alcantarillas se había incorporado de alguna manera a la mezcla de burbujas. Cuando las burbujas masivas finalmente explotaron, 3 paredes de la cámara de simulación se disolvieron. Los sistemas de control se cortocircuitaron. Los generadores de terreno adaptativo funcionaron espectacularmente mal, transformando la mitad de la cámara en lo que parecía ser un pantano de malvaviscos. ¿Qué has hecho?, chilló el instructor Flax, ahora suspendido boca abajo en un residuo de burbujas endurecido. Ganamos, anunció la niña alegremente, ofreciendo un Choca-ESO-5 al aturdido droide de simulación de rehén. Y aprendimos que el tamaño máximo de burbuja seguro es de aproximadamente 2.3 metros de diámetro. Eso es un buen dato para la próxima vez. ¿La próxima vez?, susurró Sebach débilmente. La noticia se extendió por Gisca más rápido que un virus cuantiliano, que, dicho sea de paso, podía infectar un planeta entero en 14 horas. Al final del ciclo, cada cadete, instructor y dron de mantenimiento estaba hablando de la Unidad 7 Delta y su improbable comandante humana. Dicen que convirtió la computadora de análisis táctico en algo llamado una máquina de granizados, susurró un cadete baxiano en el comedor. Imposible, se burló su compañero, un mecanoide especializado en guerra computacional. Esos sistemas tienen 18 protocolos de seguridad redundantes. Y, sin embargo, interrumpió un tercer cadete, deslizando una tableta de datos por la mesa. Aquí tienen el metraje de su instructor bebiendo una bebida azul congelada durante la conferencia de ayer. En las arenas de entrenamiento, otros equipos observaron a la Unidad 7 Delta con una mezcla de fascinación y horror. El escuadrón Arcturus, de mentalidad precisa, observó incrédulo cómo la niña enseñaba a su equipo a ejecutar cambios de formación a través de un elaborado juego que llamó congelación cuántica. La unidad de Dracon, famosa por su enfoque disciplinado de las simulaciones tácticas, no pudo evitar mirar mientras los miembros de la Unidad 7 Delta construían lo que parecía ser una catapulta con bandejas de cafetería y material elástico. No debería funcionar, murmuró un cadete senior a su escuadrón. Su enfoque viola todos los principios de la doctrina táctica, y, sin embargo, han completado 3 simulaciones en tiempo récord mientras destruían la mitad del equipo, replicó su comandante secamente. El cadete señaló, sí, eso es cierto. En la sala de instructores, un espacio sagrado donde las mejores mentes tácticas de la galaxia habían discutido la teoría con digna solemnidad, ahora reinaba el caos. Reorganizó todo mi plan de estudios, se lamentó el profesor ZY, una entidad gaseosa que enseñaba maniobras espaciales avanzadas. Lo llamó, básicamente una versión elegante del juego de la rayuela, y rediseñó los ejercicios usando algo llamado, reglas de patio de recreo, . Considérese afortunado, gimió el especialista en combate cracks. Mis droides tácticos ahora responden al comando, baile congelado, y dejan de funcionar cuando la música se detiene. Ni siquiera sé cómo los reprogramó. El consenso académico era claro, los métodos de la niña eran heterodoxos, ilógicos y terroríficamente efectivos. Mientras tanto,
la administración de la academia se encontró en un dilema sin precedentes. La oficina del director Osnat se había convertido en un campo de batalla de informes y estadísticas contradictorias. El daño a las instalaciones ha excedido el presupuesto anual de mantenimiento en un 342%, informó el administrador financiero, un ser delgado cuya especie había evolucionado para experimentar físicamente los déficits presupuestarios como dolor. Pero, interrumpió el oficial de métricas de rendimiento, las calificaciones de eficiencia de la unidad 7 Delta han aumentado en un 698%. Han batido 17 récords de la academia en solo 5 ciclos de entrenamiento. Los representantes del consejo están impresionados con los resultados, añadió cautelosamente el enlace político. El personal de mantenimiento ha amenazado con renuncias masivas, interpuso el gerente de recursos. La directora Osnat masajeó su tronco cerebral central con 3 apéndices simultáneamente. La situación se había vuelto insostenible. Por cada cámara de simulación reducida a escombros, había un avance táctico correspondiente. Por cada protocolo destrozado, se establecía un nuevo récord. Quizás, sugirió el oficial de ética, que había comenzado a llevar ayudas de meditación de emergencia en todo momento, podríamos considerar esto una oportunidad para el crecimiento institucional. Las miradas fulminantes de sus colegas podrían haber deshidratado un planeta acuático. La arena de simulación de crisis era la instalación más avanzada de Gisca, una cámara cavernosa que ocupaba 3 niveles subterráneos con generadores ambientales capaces de replicar cualquier escenario de desastre imaginable. Durante generaciones, había puesto a prueba a las mejores mentes tácticas de la galaxia con escenarios que llevaban incluso a los comandantes veteranos a sus límites psicológicos. Hoy, se enfrentaría a algo mucho más aterrador, una niña humana con una idea. El desafío de evacuación multiplanetario, anunció el gran instructor Vortex, un ser antiguo cuya especie había evolucionado específicamente para evaluar a otros, se considera la evaluación de segmento intermedio más difícil. Deben coordinar la evacuación de 3 mundos poblados bajo amenaza inminente de un cuerpo estelar inestable. Tienen recursos limitados, protocolos planetarios conflictivos y aproximadamente 7 horas antes de la falla catastrófica. La niña, ahora luciendo calcetines desparejados y un peinado que parecía haber sido diseñado por un tornado, asintió solemnemente mientras comía algo llamado sándwich de mantequilla de cacahuete que horrorizó a su compañero acuario, intolerante al gluten. Su simulación comienza ahora. La arena se transformó en un impresionante centro de comando estelar con representaciones holográficas de 3 planetas, un gigante gaseoso con ciudades flotantes, un mundo oceánico con hábitats submarinos y un planeta desértico rocoso con búnkeres subterráneos. Primero, anunció la niña, limpiándose las migas del uniforme, necesitamos que los planetas se lleven bien entre sí. Llevarse bien no es un término táctico, señaló Sakurt con rigidez. El enfoque apropiado implica calcular las capacidades de evacuación, priorizar los centros de población y... Eso tardará demasiado, lo interrumpió. Necesitamos convertirlo en una carrera. ¿Una carrera?, repitió Gorks inexpresivamente. Para evacuar a miles de millones de seres sensibles. Exactamente. A los planetas les encanta competir entre sí. Le diremos a cada uno que quien evacúe más rápido obtendrá un trofeo. Esto es absurdo, chasqueó Slid. Los gobiernos planetarios no responden. Entonces necesitamos globos de agua, continuó, desmantelando la matriz de comunicación, muy grandes. Y toda la espuma de emergencia de los sistemas de extinción de incendios. Lo que se desarrolló en las siguientes 4 horas sería descrito más tarde en el informe oficial como tácticamente innovador, y en el informe de mantenimiento como un desastre catastrófico que rivalizaba con el propio colapso estelar simulado. El plan de la niña, por lo que cualquiera pudo reconstruir después, implicaba crear una competición interplanetaria con tablas de clasificación por horas y desafíos de evacuación inventados, reutilizar los estabilizadores gravitacionales de la simulación para crear toboganes espaciales masivos entre los planetas, convertir la espuma de contención de emergencia en lo que ella llamó malvaviscos espaciales gigantes que servían como hábitats flotantes temporales, y usar la matriz de comunicación para transmitir lo que ella llamó la lista de reproducción más épica de la historia para mantener el ánimo de todos durante la evacuación.
Contra toda explicación racional, funcionó. Los 3 gobiernos planetarios simulados, inicialmente reacios, se vieron atrapados en la competición. Las tasas de evacuación aumentaron en un 247%. Dexier, transformado en un estrafalario MC de evacuación, comentó la idea de la niña en tiempo real, lo que de alguna manera motivó una mayor cooperación. Mientras tanto, el entorno de simulación luchaba por procesar sus soluciones improvisadas. Las luces de advertencia parpadeaban en la cabina de control mientras el gran instructor Vortex y 5 técnicos intentaban frenéticamente mantener la integridad del sistema. El motor de física gravitacional no puede manejar esta carga, gimió un técnico mientras la niña instruía a Gorks para crear lo que ella llamó el super mega tobogán definitivo entre el gigante gaseoso y el mundo oceánico. No, 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 gritó otro mientras ella convencía a Helix de alguna manera de interactuar directamente con los procesos atmosféricos de la simulación para crear caminos de evacuación de arcoíris. Cuando la simulación terminó 2 horas antes de lo previsto con una tasa de éxito de evacuación del 100%, la arena parecía haber sido golpeada por una explosión estelar real. 3 generadores primarios se habían sobrecalentado y fundido. Los proyectores holográficos estaban fusionados en arte moderno abstracto. La plataforma central se había derrumbado parcialmente después de lo que los testigos describieron como una fiesta de baile improvisada para celebrar el punto medio de la evacuación. ¿Evaluación final?, preguntó el director Osnat, inspeccionando la humeante ruina de la instalación más cara de la academia. El gran instructor Vortex suspiró profundamente. Puntuación perfecta, finalización más rápida en la historia de la academia. Tasa de supervivencia civil sin precedentes, gesticuló impotentemente ante la devastación, y aproximadamente 2.7 millones de créditos en daños estructurales. Ella me está volviendo las escamas grises, murmuró Dexier, quitándose espuma de simulación de su piel bioluminiscente. Pero debo admitir que fue algo entretenido. La sesión de emergencia de la Junta de la Academia se reunió en lo que antes se conocía como Sala Ceremonial B, y ahora se conocía extraoficialmente como la única sala que ella aún no ha destruido. 12 de los educadores tácticos más distinguidos de la galaxia se sentaron alrededor de una mesa semicircular, su estado de ánimo colectivo oscilando entre la curiosidad académica y el temor existencial. La evaluación financiera, comenzó la directora, su tono sugiriendo que preferiría estar discutiendo sus propios arreglos funerarios, es la siguiente: 17 entornos de simulación que requieren una reconstrucción completa, 32 instancias de reutilización de equipos, 14 sistemas de soporte estructural comprometidos, y una antigua fuente ceremonial que ahora produce lo que los humanos llaman cerveza de raíz. El administrador financiero proyectó una hoja de cálculo holográfica que provocó síntomas físicos de angustia en varios miembros de la Junta. El costo total de reparación asciende actualmente a 7.3 millones de créditos, informaron con tristeza. Para contextualizar, eso excede nuestro presupuesto anual de infraestructura en aproximadamente un 600%. Sin embargo, interrumpió el oficial de métricas de rendimiento, las métricas de éxito de la Unidad 7 Delta no tienen precedentes. Han logrado puntuaciones perfectas en cada evaluación. Su eficiencia en la resolución de problemas supera nuestro punto de referencia anterior en un 843%. Resolvieron la simulación de la paradoja corintia en 12 minutos, añadió el gran instructor Vortex con una mezcla de horror y admiración. El récord anterior era de 3 días. Uno por uno, los instructores presentaron sus testimonios, cada uno más desconcertante que el anterior. Reprogramó todos los droides tácticos para que bailen cuando están contentos con su rendimiento, informó el especialista en combate Cracks. Convenció a mis estudiantes de física cuántica de que el entrelazamiento es básicamente átomos jugando al teléfono, dijo el profesor ZYD. Extrañamente, sus puntuaciones de comprensión mejoraron en un 74%. La Junta luego revisó las declaraciones de los miembros de la Unidad 7 Delta, mostradas en la pantalla central. Sakurt, sus metodologías desafían toda doctrina táctica establecida, sin embargo, producen resultados consistentemente superiores. He estado recalibrando mis parámetros de evaluación. Dexier, el enfoque es caótico pero efectivo. Además, la finalización de la misión es mucho más entretenida de lo previsto. Gorks,
mi escepticismo inicial ha sido reemplazado por un respeto reacio. Su estrategia de lucha de almohadas en la simulación de defensa territorial no debería haber funcionado. Y, sin embargo, Helix, el nebuloniano había presentado una nube pulsante de partículas rosadas y doradas que el traductor interpretó como sin precedentes, iluminador, pegajoso, divertido. El patrón es claro, señaló el oficial de ética, que había estado recopilando datos durante el proceso. Sus métodos violan consistentemente los protocolos establecidos, causan daños físicos sustanciales y logran resultados que exceden nuestras métricas de rendimiento más optimistas. Los apéndices de la directora Osnat se crisparon de frustración. La pregunta sigue siendo, ¿qué hacemos con ella? El oficial de ciencias, que había permanecido en silencio hasta ahora, activó una compleja proyección tridimensional. Hemos analizado sus enfoques en todos los escenarios. Aunque parecen aleatorios, demuestran una lógica interna coherente basada en lo que los humanos llaman juego. Sus estrategias tienen éxito precisamente porque son impredecibles para el análisis táctico convencional. Entonces, ¿está jugando tácticamente?, preguntó la directora Osnat. Exactamente. Y nuestros datos sugieren que, en escenarios de crisis reales, sus métodos impredecibles serían un 94% más efectivos que nuestros protocolos estándar. Un pesado silencio cayó sobre la junta mientras se enfrentaban a una verdad incómoda. La niña humana podría ser el genio táctico que habían pasado milenios esperando. Bueno, suspiró la directora Osnat, todavía tiene que pasar la prueba final. El escenario Omega. El escenario Omega se susurraba en voz baja por toda la academia. En sus 3 milenios de historia, solo el 12% de los equipos lo había completado con éxito. La simulación combinaba parámetros imposibles, una adquisición hostil de una estación espacial, fallas en cascada de sistemas, negociaciones diplomáticas con entidades hostiles y navegación astronómica precisa, todo simultáneamente. La unidad 7 Delta entró en la cámara con una calma inusual. Se había ido el escepticismo inicial, en su lugar, una confianza forjada en la batalla que desafiaba todos los instintos evolutivos. Recuerden, chasqueó Sakurt, ajustando meticulosamente el equipo, seguimos los protocolos de comando exactamente como se nos indica, sin importar lo ridículos que parezcan. Especialmente cuando son ridículos, añadió Dexier con una sonrisa resignada. Sí, cuando son ridículos, gruñó Gorks. Helix simplemente emitió un pulso violeta brillante y afirmativo. La plataforma de observación estaba repleta de todos los administradores, instructores y drones de mantenimiento que podían alegar la más mínima razón oficial para asistir. La voz del oficial de control resonó por la cámara. Escenario Omega, comenzando en 3, 2, 1. Lo que sucedió a continuación requeriría eventualmente 17 informes de incidentes separados, 29 disculpas formales a varios departamentos y una queja enérgicamente redactada del Gremio Galáctico de Ingeniería Estructural. El grito de guerra de la niña de «Captura la bandera cósmica definitiva» resonó por la arena mientras la unidad 7 Delta entraba en acción. Sakurt, en lugar de calcular probabilidades, desplegó con entusiasmo lo que la niña había llamado bombas de humo de purpurina. Dexier se infiltró en los sistemas de comando de la estación mientras cantaba lo que aparentemente era una canción tradicional humana para escabullirse. Gorks, el experto en demoliciones antes rígido, reconfiguró los sistemas ambientales para crear lo que solo podía describirse como un efecto de castillo inflable masivo en las secciones de gravedad cero. Mientras tanto, Helix se dispersó por todo el sistema de ventilación, comunicándose con entidades hostiles a través de lo que la niña llamó protocolos del día opuesto, una estrategia de negociación tan absurda que repetidamente bloqueó la IA de la simulación. La niña misma coordinó todo desde un centro de mando construido enteramente con muebles reutilizados, suministros de emergencia y grandes cantidades de cinta adhesiva. 3 minutos restantes, anunció el oficial de control, incrédulo, mientras el equipo se acercaba a la finalización en tiempo récord. Fue entonces cuando el generador de simulación principal se forzó más allá de todos los límites razonables. Catastróficamente sobrecargados, los entornos holográficos colapsaron. La gravedad fluctuó salvajemente. La iluminación de emergencia bañó la cámara en un rojo pulsante mientras las alarmas sonaban.
A pesar de todo, la Unidad 7 Delta continuó ejecutando su misión con la precisión coordinada de un equipo que había aprendido a prosperar en el caos. Cuando la simulación terminó abruptamente, en parte debido a la finalización, en su mayoría debido a un fallo del sistema, el marcador parpadeó erráticamente antes de mostrar su tiempo, 17 minutos y 32 segundos. El récord anterior era de 4 horas y 12 minutos. Parámetros de éxito cumplidos. Anunció el sistema de evaluación automatizado sobre el sonido de la infraestructura desmoronándose. Nuevo récord de la academia establecido. La plataforma de observación estalló en una mezcla de vítores, quejidos y el sonido distintivo del administrador financiero sollozando en silencio. La decisión final de la Junta de la Academia requirió la creación de una clasificación completamente nueva, especialista en innovación táctica con excepciones presupuestarias. La niña continuaría su educación en Gisca, con la Unidad 7 Delta sirviendo como su equipo de comando permanente. Además, 3 equipos de ingeniería estructural serían asignados permanentemente para seguirlos. Las implicaciones para las relaciones entre humanos y alienígenas resultaron de gran alcance. Otras 6 prestigiosas instituciones galácticas lanzaron sus propias iniciativas de integración juvenil. El Consejo Galáctico estableció una nueva directiva que exigía que todo el entrenamiento táctico incluyera lo que denominaron metodologías de disrupción creativa inspiradas en humanos. Irónicamente, una institución que había pasado milenios perfeccionando protocolos estandarizados descubrió su mayor salto evolutivo en la mente caótica de una niña que ni siquiera podía alcanzar el estante más alto de la cafetería sin ayuda. La academia que se enorgullecía de la tradición y la iteración cuidadosa se vio obligada a admitir que a veces la innovación requiere derribar paredes, tanto metafóricas como, en este caso, extremadamente literales. El director Osnat, al presentar la solicitud de presupuesto del siguiente ciclo al Consejo Galáctico, incluyó una nueva partida, medidas a prueba de humanos, que representaban un asombroso 42% del total de los gastos proyectados. Una ganga, explicó a los desconcertados representantes del Consejo. Considerando que la alternativa es intentar explicarle a la niña más dotada tácticamente del universo por qué no puede convertir el laboratorio de física cuántica en lo que ella llama un reino de súper increíble fortaleza de almohadas. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.